Bien, entonces resulta que los hechos que son indiscutibles, son hechos históricos. Y entre esos hechos, pues dicen, bueno, y la muerte de Cristo, Poncio Pilato. Por tanto, están identificando la época en que Cristo muere, quién era el que gobernaba Judea en ese momento, y el hecho, pues, de estar identificando el momento, pues, es en abono a, a la historicidad. Bien, entonces, estos hechos históricos, ellos los narran con la idea de darles un sentido salvífico. Por tanto, no es que narren la historia por la historia, sino que existe entre el hecho narrado y de la salvación. Y por eso es que ellos vinculan en los evangelios, vinculan todo lo que los hechos están relacionados. Perdón, parece que tengo el internet inestable. Un momentito, voy a, a resolverlo. Un segundito. Bien, ya está resuelto. Bien, entonces les decía que vinculan también los anuncios que habían sido hechos en los escritos sagrados de Israel. De modo que encuentren quienes leen, los lectores del presente en que ellos se dirigen, como los que vendríamos después, encontremos la vinculación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, esto nos hace comprender que todo lo que se narra en los evangelios es indudablemente una verdad que ocurrió. Pero, ¿qué pasa? Que los testigos, los apóstoles fueron testigos de lo que ellos narran. Y ellos predican pensando en que las gentes de todos los tiempos nos vamos a beneficiar de aquellos hechos narrados por ellos. Y piensan también en cómo la salvación se encuentra en Cristo muerto y resucitado, que es lo que ya anunciaban las escrituras de Israel. Bueno, ahora lo que no podemos buscar en estos escritos son hechos desnudos, no vinculados a la historia de la salvación, desprovistos del significado sobrenatural del poder y tampoco lo vamos a encontrar. De ahí, la realidad histórica es inseparable de la enseñanza de los apóstoles, pero cada uno de ellos lo presenta y presenta esa enseñanza de un modo propio, conforme a lo que ellos entienden que les toca transmitir a los demás. Bueno, ahora, sí que podemos remontarnos a los hechos históricos tal como fueron transmitidos en los evangelios. Pero dijéramos que al remontarlos, nos remontamos a ellos sencillamente desde la óptica de la historia de la salvación. Y pues ya saber que se ha manejado en cada, pues algunos han la historicidad de esos relatos de historia que manejen. En la época moderna, por ejemplo, se ha llegado a plantear una cosa absurda, que es tratar de distinguir al Jesús histórico del Jesús de la fe, el Cristo de la fe del Cristo de la historia. Esto es absurdo porque son inseparables. El Cristo histórico y el Cristo de la fe son el mismo. De ahí que no es que en la Sagrada Escritura se haya añadido ningún contenido mitológico, ningún contenido imaginativo al Cristo histórico. No, sencillamente se ha explicado todo lo que ocurre en la historia y se ha explicado con un contenido profundamente sobrenatural. Los que quieren hacer la distinción entre el Cristo histórico y el Cristo de la fe es porque han perdido la fe y ya en la fe ya no ven revelación divina,
sino que lo único que ven consideran a Cristo como verdadero hombre y verdadero Dios, sino que lo ven como un personaje más muy importante, superestrella, que vivió en una época concreta, pero pues su visión es una visión desprovista de la virtud de la fe. Y la Sagrada Escritura no se puede analizar con esa óptica porque es revelación de Dios a los hombres. Bueno. ¿Por qué tienen esta pretensión? ¿Por qué quieren ellos reconstruir la figura de Jesús a partir de los conocimientos de la historia que tienen ellos? ¿Por qué quieren despreciar lo que la iglesia enseña sobre Cristo? El motivo es siempre el mismo, han perdido la fe. Para nosotros no puede haber disociación. No podemos separar como cristianos a Jesús histórico del Cristo de la fe, porque son la misma persona. Por tanto, nosotros vemos que esta separación que hacen ellos a quienes les falta la fe es una separación superflua. Bien, entonces nosotros no queremos renunciar a la cuestión sobre cómo acceder a Jesús desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios encarnado fue y es verdadero hombre. Y como verdadero hombre vive en un tiempo histórico, realiza su obra redentora en un tiempo específico y tiene unas acciones que repercuten en la historia de los hombres contemporáneos. Bueno, Benedicto XVI dice que si Jesús fuera una idea, o si fuera una ideología, el cristianismo sería una gnosis. Por tanto, sería una especie de conocimiento de unas personas súper iluminadas desde el punto de vista gnóstico. Los gnósticos piensan que ellos son unas personas privilegiadas y que se distinguen del común de los mortales porque ellos tienen unos conocimientos superiores debido a sus capacidades que los demás no tenemos. Y dice Benedicto XVI que según ese descriterio, la investigación histórica sobre lo narrado en los evangelios, bueno, pues es un requisito necesario. Sí, claro que es un requisito necesario, pero no solo para consolidar la fe, sino para conocer mejor la humanidad santísima de Cristo. Entonces, Cristo no es resultado de una ideología. Cristo no es resultado de una gnosis. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que lo queremos conocer y queremos consolidar más nuestra fe, por supuesto que sí. Y conocer mejor su humanidad santísima, porque es el puente para ir a su divinidad. Bueno, avancemos. Entonces, para acceder a Jesús, el camino es partir de los evangelios. Esa es nuestra fuente principal de conocimiento de Jesús. Y por otra parte, junto a los evangelios hay testimonios históricos de fuentes no bíblicas que avalan lo que los cuatro evangelios narran. Entonces nos apoyamos en, en los evangelios y de un modo secundario utilizamos ese testimonio histórico de esas otras fuentes que sencillamente avalan lo que los cuatro relatos contienen. Entonces, aquí tienen 5 ejemplos de esto que estoy diciendo. Se han hecho hallazgos arqueológicos en Palestina y pues se han descubierto datos que apoyan o que meten en contexto lo que ya narraban los evangelios. Ok. En el Qumran, esas cuevas que había en el Mar Muerto, donde habitaban estas personas que eran de un partido religioso dentro de los judíos y que eran sumamente observantes, se han encontrado papiros, copias de los evangelios de la primera época. Ok, y del Antiguo Testamento también. Por otra parte, hay traducciones de las escrituras judías al arameo. Y de eso también hay testimonios extra bíblicos. Hay una tradición oral judía que tiene sus específicas formas de transmisión. Es el pueblo dotado por Dios
para transmitir la verdad por tradición y hay que oír esa tradición oral judía. Y luego hay unas fuentes que se llaman fuentes rabínicas que nos permiten conocer la vitalidad religiosa de la época y nos permite conocer cómo usaban la Sagrada Escritura. Bien, estos 5 ejemplos son ejemplos de cómo esas fuentes no bíblicas están en apoyo de los datos proporcionados por la Escritura. Sigo explicando. Hay otros testimonios no bíblicos, como el historiador judío Flavio Josefo, él era judío romano, que hablan de un tal Jesús. Y hay fuentes paganas, que no son ni siquiera judíos, Tácito, Suetonio, Plinio, que pues hablan, precisamente hacen referencia a esta existencia histórica de Jesús. Bien, ¿y por qué nos interesa el período helenístico? Que va desde el siglo III antes de Cristo al siglo 331 antes de Cristo hasta la toma de Corinto en el año 146 más o menos, o el año 50 antes de Cristo. Bueno, porque las escuelas de pensamiento griegas ayudan a conocer mejor los aspectos históricos que están en los evangelios. O sea que no es superfluo el recurso a esa educación helenística que recibía la gente, porque había mucha influencia de la cultura helénica en el Imperio Romano en la época previa a la llegada de Jesús, y eso nos permite contextualizar los aspectos históricos que aparecen en los evangelios. Bien, algunos acusan que los relatos del Nuevo Testamento son subjetivos. ¿Qué decir ante eso? Hay fiabilidad histórica de los relatos de los evangelios y lo sabemos por fuentes externas. Y hay cuatro de esas fuentes externas, 4 criterios. Criterio de discontinuidad, criterio del testimonio múltiple, criterio de coherencia o conformidad y criterio de la explicación necesaria. Bueno, esto entonces nos lleva a comprender un poquito más por dónde vamos a ir transitando. Yo ahora voy a poner la numeración a la diapositiva para que ustedes se vayan fijando, porque en estas diapositivas numeradas yo voy a hacer un salto y por eso pongo aquí el número de la diapositiva y lo aplico a todo. Estamos en la diapositiva número 58. Y yo, como le había explicado ya a Klaus, hoy iba a explicar de la 45 a la 58 y después me iba a pasar desde la 70 hasta el final. Y por eso es que en este momento ahora yo doy el salto y me voy a la diapositiva 70. Y se las pongo de nuevo en pantalla. Ok. El Mesías, a quien las autoridades de Israel no acogen y rechazan, es el mismo Mesías. O sea, San Mateo presenta a Jesús con toda su majestad, como Hijo de Dios, como Mesías prometido. Bueno, pues este mismo Mesías es el que las autoridades de Israel no quieren acoger. Y por eso San Mateo anuncia que Dios va a formar un nuevo pueblo y dice concretamente que rinda frutos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los judíos dejaron de ser pueblo escogido? No, siguen siendo pueblo escogido. Pero lo que quiere decir es que si ellos no dan fruto, Dios funda un nuevo pueblo que sí dé frutos. Bien, ese nuevo pueblo es la iglesia. Y en la iglesia Jesús es el maestro. Es Dios con nosotros, ya desde antes de ser concebido. Y está presente en medio de nosotros hasta el final de los tiempos, como dice el mismo Mateo. Bien, pero además es presentado en el texto de Mateo como el siervo del Señor, anunciado por Isaías. Un siervo que con palabras y milagros cumple el plan de salvación que Dios había ofrecido a los hombres. Bueno, vamos a San Marcos.
San Marcos dice que Jesús es el Mesías, anunciado en el Antiguo Testamento. Pero, ¿cómo hace para presentar esta verdad? Más que contextos, lo que hace San Marcos es hacer un elenco de obras del Mesías prometido. O sea que mientras que San Mateo está haciendo referencia a textos bíblicos del Antiguo Testamento, San Marcos lo que hace es hacer referencia a sus obras. Y lo que quiere San Marcos es que no se vaya a interpretar el Evangelio con un carácter político. Entonces, por eso es que San Marcos, que recoge la predicación de San Pedro, pues explica cosas como esta que está aquí en el capítulo 1, versículo 44, cuando Jesús pide silencio a los que se han beneficiado de sus milagros, porque no quiere que su mesianismo sea un mesianismo temporal. Jesús lo que quiere es que el mesianismo suyo sea a la luz de la cruz. Y por eso San Marcos subraya este aspecto. Jesús manda callar. Les dice que no hablen. Ok. Según San Marcos, el título con que Jesús prefiere referirse a sí mismo es el título del Hijo del Hombre. Un título que entronca con el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14. Porque Daniel, en ese título, en ese texto, se refiere, es un anuncio mesiánico y dice que ve a uno como un hijo de hombre. Esta es la fórmula que usa, como un hijo de hombre, y que lo ve venir desde lo alto y que recibe poder sobre todas las naciones. Bueno, ¿qué más subraya San Marcos? Que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es lo que hace San Marcos desde el comienzo de su evangelio. Ya desde el principio, en el versículo 1 del capítulo 1, está denominando así a Jesús como el Hijo de Dios. Y luego recoge la proclamación que hace el Padre el día del bautismo y en la transfiguración. Otra vez, el Hijo de Dios. Y recoge en el capítulo 15 de su evangelio la confesión de fe del centurión ante la cruz, cuando dice verdaderamente, este es el Hijo de Dios. O sea, pero vamos ahora a San Lucas. ¿Qué hace San Lucas? San Lucas quiere subrayar otro aspecto. Entonces, el aspecto que subraya es que Jesús es el profeta por excelencia. Y por eso en los distintos textos de San Lucas vamos viendo que una de sus afirmaciones es, nadie habló nunca como nadie como él puede hablar en nombre de Dios. Eh, explica, explica San Lucas que así como los profetas del Antiguo Testamento eran ungidos y movidos por el Espíritu Santo, Jesús es ungido por el Espíritu Santo en el bautismo. El mismo Espíritu Santo es el que lo conduce al desierto para que ahí sea tentado y el que lo impulsa a dirigirse a Galilea para iniciar su misión. Por tanto, hace ver que Jesús, el profeta por excelencia, es guiado por el Espíritu Santo. ¿Esto qué significa? Significa que la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo son conjuntas, son simultáneas. Bien, pero para San Lucas también Jesús es presentado como el Salvador, aquel en el que se cumplen las promesas de salvación que Dios hizo a los profetas y a los patriarcas. Y por eso San Lucas recoge episodios como este, Pedro que se está hundiendo en el agua y Jesús que camina sobre las aguas y lo saca adelante. Bien, las acciones de Jesús son todas salvadoras. Los gestos de misericordia de Jesús con los débiles y pecadores tienen carácter de salvación. No es una simple expresión externa de misericordia. Entonces, Jesús es el Señor. ¿Verdad? Este título que designa a Dios entre los judíos, porque esta era la manera de evitar pronunciar el santo nombre de Dios. Ellos no dicen Yahvé, ¿verdad? Ellos no dicen el nombre de Dios porque les inspira tan enorme respeto que
No lo dicen. ¿Y qué hacen? En lugar de decir el nombre de Dios, dicen el Señor. Fórmula que empleamos muchísimo nosotros, católicos. Y esta forma de respeto, San Lucas la usa muchas veces para referirse a Jesús desde que nace hasta que resucita. De ahí que hemos bebido mucho del Evangelio de San Lucas para referirnos a Jesús como el Señor. Ahora vamos a San Juan. ¿Qué hace San Juan? Jesús, según San Juan, es el Mesías prometido de Israel. Es el profeta, es el maestro, pero ocurre que aquí todavía subraya más, con más profundidad teológica, estas dimensiones: profeta, maestro, Mesías. ¿Sí? ¿Qué hace Juan? Juan lo que dice es, bueno, sí, Él es el Señor, pero es que es el Hijo, es el unigénito, el único verdaderamente Hijo, de quien Dios es Padre de un modo diferente a como lo es en los demás hombres. Y por eso la referencia a Juan 20, versículo 17. Como Hijo de Dios, Jesús ya es preexistente. Por eso el prólogo del Evangelio de San Juan hace referencia a esta preexistencia. Dice: en el principio existía el verbo era Dios, el verbo estaba junto a Dios. Esta preexistencia señalada por San Juan, es el único evangelista que habla de esta preexistencia. Luego dice que puso su tienda entre nosotros, que se hizo carne. El verbum caro factum est, y el verbo se hizo carne, puso su morada entre nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Que aquel que es la sabiduría sempiterna del Padre, aquel que sostiene el mundo y que lo ha creado, es enviado como palabra definitiva, como palabra decisiva de Dios a la humanidad. ¿Por qué quiere Dios ya revelarnos de modo definitivo quién es Él? Luego dice: estas pinturas que estoy poniendo aquí son pinturas del autor de las pinturas que hay en Cayala. Es el mismo Versosa, Raúl Versosa, que he tomado sus pinturas de internet. Bueno, entonces algunos rasgos que en el Antiguo Testamento se atribuían a Dios, Juan los aplica a Jesús: el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Ahora, los evangelios no presentan a Jesús como una figura del pasado, porque su palabra es actual. Y este es el motivo por el cual en Forja, San José María nos dice: vive junto a Cristo. Debe ser en el evangelio un personaje más, conviviendo con Pedro, con Juan, con Andrés, porque Cristo vive ahora, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, este texto último está tomado de la carta a los Hebreos. Jesucristo vive hoy como ayer, el mismo por los siglos de los siglos. Y esto es lo que motiva que al meternos en el Evangelio somos un personaje más que trata con Cristo vivo. Bueno, esta era la presentación de hoy. Ahora quito las diapositivas para que ustedes puedan preguntar todo lo que quieran. Don Mario, buenas noches. Buenas noches, Wilson. Una consulta en el Espíritu Santo, sí, obviamente ya estaba desde la creación, pero Jesucristo lo deja cuando Él parte. Lo envía ¿Cómo se de toma? parte Ajá, del lo envía. Padre el día de Ajá, Pentecostés. Así es. el día de Pentecostés, correcto. Y por lo que digamos, antes de Jesucristo y antes del Espíritu Santo, no había una presencia permanente de Dios en la tierra. Claro que sí. Sí, me pudiera Permanente ahí como ampliar. permanente como la de Cristo al inaugurar
el reino de los cielos, no, pero sí había presencia de Dios a, a través de los profetas, a través de los patriarcas, ¿verdad? A través de las profecías. Ciertamente no es lo mismo que lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Perdón que te interrumpí. Por favor, sigue con la pregunta. No, no, la pregunta era esa, digamos, cómo era la presencia de Dios? No, no era permanente, digamos, sino era, Bueno, como dice usted, a través sí, de- no es permanente como la que tenemos en el sagrario. Así es. No es correcto. permanente en cuanto que, claro, a partir de la encarnación, Cristo se hace hombre para siempre. Y eso pues no, eso es una cosa que no tenía, pues en el Antiguo Testamento eso no es, ¿verdad? Esto es algo específico del Nuevo Testamento que tenemos nosotros y es un motivo de dicha para nosotros, de inmensa dicha. ¿Por qué? Porque ya de modo definitivo, Cristo se ha hecho hombre. En cuanto sube a los cielos, Cristo ha llevado nuestra naturaleza humana, la ha llevado al cielo, para siempre, al seno de la Santísima Trinidad. Correcto. Esto Muchas no gracias, don Mario. existe en el Antiguo Testamento, ¿ok? Gracias por tu pregunta porque es Gracias, don de mucho Mario. interés. Sí, muy bien. Don Mario, si no hay otras preguntas, yo haría la mía. Soy Juan Sí, Iriarte. Juan. Adelante, Juan. Es un poco periodística la pregunta, pero también es sobre la charla. Sí, Eh, yo creo que hoy terminó o ayer fue la visita del Papa Francisco a la ciudad y diócesis de Venecia consagrada a San Marcos. sí. Eh, ¿Me podría decir usted si fuera posible algo que haya agregado el Papa Francisco al conocimiento de San Marcos y de Jesucristo, por supuesto, en esta visita? Un poco Bueno, la compleja la verdad es pregunta, que pero no puedo responder a tu pregunta porque no tengo la información completa, pero me parece que el propósito de su visita no era agregar algo, sino hacer presencia y no perdamos de vista que San Marcos, según los estudios actuales, es el que escribe el primer evangelio. Es decir, que antes del que San Mateo, que durante siglos se pensó que era el primer evangelio, ahora por todas las evidencias que son fruto de todo pues la trayectoria de estudios bíblicos, se ha llegado a la conclusión de que no, que el primer evangelio está escrito por San Marcos, siguiendo la predicación de San Pedro. muchas gracias, don Muy Mario. bien, para servirte. Una preguntita, Tocayo. Buenas Buenas noches a todos. noches, tocayo. Tocayo, tengo entendido y me declaro ignorante de antemano. Perdón por que me declaro ignorante y no, tal vez no es parte del tema, pero un poquito está relacionado. Cuando anuncian el Nuevo Testamento, sí, dice que ese es el que va a regir y que el anterior, o sea, el Antiguo Testamento, eh, pues como que ya no va a regir, ¿verdad? Entonces, a la fecha entiendo que seguimos utilizando los dos. Y así seguiremos, porque no es que haya perdido vigencia. Lo que ocurre es que el Nuevo Testamento realiza lo que estaba anunciado en el Antiguo. Entonces, Ah, no podemos ignorar el Antiguo, pero tenemos que leerlo a la luz del Nuevo. correcto. Ya me hiciste entender. Muchas gracias. Muy bien, para servir. Don Mario, Sí, Julio. mire, pero en estos días cuando hemos estado leyendo, hubieron muchísimos apóstoles, ¿verdad? Bueno, dijéramos que hay que distinguir el grupo de los 12 de un grupo más amplio de, de discípulos que eran 72.
O sea, sí hay que distinguir el núcleo sobre el cual Jesús se apoyó, que eran 12, de ese otro grupo más grande que no eran parte de los 12, por tanto no eran las columnas sobre las cuales Jesús edifica su iglesia, pero que eran discípulos sin ser llamados apóstoles. Es decir, que sobre ellos no recayó la designación de apóstol por parte de Jesús, pero que eran muy cercanos. O sea que discípulo y apóstol es diferente. Es diferente, porque cuando hablamos de los 12, estamos refiriéndonos a un grupo selecto de discípulos a los que Jesús llamó con nombre y apellido, según relata San Marcos, después de haberse pasado la noche entera en oración, y el Evangelio trae la lista con sus nombres. Y siempre que hacen el elenco, el primero que aparece es Pedro, aunque no fue él el primero que conoció a Jesús. Pero ¿por qué hacen eso los apóstoles? Por la sencilla razón de que ya ellos identificaban en Pedro al cabeza visible de la iglesia. Es decir, habían entendido la voluntad de Jesús de constituir a Pedro como príncipe de los apóstoles. Gracias, don Mario. Muy bien. Bueno, terminamos nuestra clase, rezamos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. en la Amén. hora de nuestra muerte. Gloria al Amén. Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como Era era en en un el principio y principio, hoy siempre por los siglos de los siglos. Amén. amén. San Gabriel, Ruega por Ruega nosotros. por nosotros. San Pablo, Ruega ruega por por Ruega nosotros. por nosotros. que descansen, que tengan buena noche. Gracias, don Dios les Mario. bendiga. Gracias, Tocayo, que Dios esté contigo. Adiós a Feliz todos. noche.